Hola a todos y bienvenidos. El Evangelio del domingo que viene es según Lucas capítulo 24. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban de camino a una aldea llamada Emmaus, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único desconocido en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos les respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaran para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera esas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes en las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras se estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a las 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Nuestro Evangelio del Señor. Gloria a ti, oh Señor.
Y gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. En mi parroquia anterior organizamos un taller para la congregación y la presentadora comenzó la jornada con una dinámica para romper el hielo. Pidió a todos que compartieron con las personas sentadas en su mesa un ejemplo de alguna ocasión en la que hubieron sentido la presencia de Cristo en su vida. Sentía mucha curiosidad por escuchar lo que la gente diría. Pensé que tal vez habrían sentido la presencia de Cristo en algún momento maravilloso durante la misa o en nuestro estudio bíblico semanal, o quizás incluso al escuchar un buen sermón, ¿no? Pero al menos en mi mesa, ninguno de ellos mencionó ninguna de esas cosas. En cambio, cada uno habló sobre las otras personas en la congregación. Peg, una madre soltera, contó cómo cuando su hijo adolescente tuvo problemas con la policía y ella necesitó a alguien que la acompañara a la comisaría para brindarle apoyo emocional, fue una comadre de la iglesia quien fue con ella. Dijo que había sentido a Jesús obrando a través de esa persona. Bien. Helen contó cómo cuando dio la luz a un bebé con una discapacidad, la congregación se unió. Ella necesitó en torno a ella y las rodea a ella y a su hija de amor y cuidados. Para entonces su hija ya era adulta y había crecido no solo como hija suya, sino también como hija de la congregación. Edie contó cómo cuando su esposo falleció repentinamente a los 50 y tantos años, fueron sus amigas de la iglesia quienes la ayudaron a recomponer los pedazos de su vida. Ella había sentido la presencia de Cristo a través de ellos. Ya se hacen una idea. Así es como habían experimentado al Cristo resucitado en su mundo, a través de otros seres humanos. Y se trataba simplemente de gente común y corriente, en una congregación obrera también común y corriente. Tenían discusiones sobre el presupuesto de la iglesia y diferencias de opinión respecto a la música de los domingos por la mañana. Pero claramente para ellos ese era el lugar al que acudían para experimentar el amor de Dios. No solo en el ritual, ni siquiera en la oración comunitaria. Espero que de vez en cuando también hayan sentido a Dios un poco en esas cosas. Pero aquel día, todas las personas con las que hablé comentaron sentir a Dios, es decir, la presencia de Cristo resucitado en otros seres vivos de carne y hueso. Para ellos aquello era algo muy real, no solo una frase hecha. Se trataba de la encarnación, ¿verdad? De hecho, también de la resurrección. Es muy profundo. La lectura del Evangelio de hoy es una historia precisamente sobre eso.
Trata sobre dos de los seguidores de Jesús en el día de Pascua, el día de la resurrección. Uno se llama Cleofás y el otro cuyo nombre ni siquiera se menciona. Ellos descubren lo que significa encontrarse con Jesús en carne y hueso durante un momento muy difícil de sus vidas. Caminan juntos por el campo, a las afueras de Jerusalén, conversando sobre lo que les ha estado sucediendo, sobre cómo hace apenas una semana su amado Maestro Jesús había sido recibido en Jerusalén, el centro mismo de la vida espiritual y política de Israel, incluida de la de ellos. En un acontecimiento de increíble esperanza y entusiasmo, enormes multitudes habían proclamado a Jesús como el nuevo rey de Israel. Luego, en cuestión de pocos días, fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos y abandonado por la mayoría de los demás. Fue capturado por sus enemigos, denunciado por las autoridades políticas y religiosas y rechazado por casi todos los demás de la gente. En una pesadilla de violencia fue arrestado, torturado e ejecutado públicamente, desnudo y humillado y sepultado en secreto. Ahora circulaba el rumor de que algunas de las mujeres habían ido a la tumba de Jesús esa misma mañana y la habían encontrado vacía. Caminando juntos, conversaban tratando de dar sentido a lo que quedaba de sus vidas. Y allí juntos en el camino hacia una aldea llamada Emmaus se encuentran con el Cristo resucitado. No un fantasma, no una idea, ni una teoría, sino un ser hermano real y vivo. De hecho, un desconocido, alguien que no era de la región, caminó junto con ellos. Él les enseña, sigue siendo su maestro, sigue siendo su guía y sigue siendo su amigo, pero ellos aún no lo reconocen como Jesús. Al parecer, no resultaba fácil reconocer a Jesús cuando se aparecía a los discípulos después de la resurrección. Y lo mismo nos ocurría a nosotros en realidad. Jesús no siempre se nos presenta con el aspecto de un hombre barbado y de piel y morena, aunque por supuesto a veces lo hace. Más bien, Jesús se manifiesta sencillamente en el acto amoroso de compartir una comida, de compartir su sabiduría divina, de brindar aliento. Al llegar al pueblo de Emmaus, le piden que se quede con ellos y él accede. Entonces, de algún modo, milagrosamente, al compartir la comida juntos, una comida a la que ellos lo habían invitado, pero en la que él, de alguna manera, termina convirtiéndose en anfitrión. Finalmente lo reconocen. Cleofás y su amigo experimentan al Cristo vivo en sus propias vidas. En un instante lo reconocen y luego él desaparece. Regresan corriendo a la ciudad de vuelta a sus vidas cotidianas, pero sabiendo ahora que Jesús está vivo porque lo han encontrado en carne y hueso. A veces nos encontramos con Cristo en un amigo,
como les sucedió a las personas de aquel taller parroquial, y a veces en un desconocido, tal como les ocurrió a Cleofás y a su compañero. Él puede venir a nosotros bajo cualquier forma y no siempre resulta fácil reconocerlo. Por eso, incluso para aquellos de nosotros que ya sabemos que Jesús está vivo, pero que en ocasiones todavía luchamos por creer, es importante mantenernos abiertos a su llegado, mantener los ojos atentos a su presencia y a veces incluso invitarlo a entrar. Así pues, sigamos buscando a Jesús, sigamos invitándolo a estar con nosotros. Quizás lleguemos incluso a comprender que Jesús está siempre con nosotros, aunque no siempre logremos reconocerlo. Y ahora, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus entendimientos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.